Buenas tardes a todas y todos, allá donde estéis. Soy Jordi Moreras, coordinador del máster de Antropología Médica y Salud Global, más global, de la Universidad Rovira i Virgili. Este es el segundo ciclo de conferencias en torno a la antropología de la salud, que este año hemos planteado bajo un título que no podía ser de otra manera, relacionado también con la pandemia, quizás ya con un título esperanzador, de esa idea de poder empezar a hacer la reflexión del tiempo pasado, pero siempre con una cierta contención, con un poco el freno de mano puesto. No vaya a ser que tengamos que volver otra vez de nuevo a cometer los mismos errores que desde hace ya unos cuantos meses vamos haciendo. Not yet, miradas desde la salida del túnel de la pandemia. Quiero ofreceros un conjunto de reflexiones llevadas a cabo por compañeras y compañeros de nuestro departamento, por exalumnos del máster y por otros especialistas que colaboran con nosotros y que desde aquí ya agradecemos su colaboración, ¿no? Las sesiones de trabajo empiezan hoy, seguiremos mañana, serán de miércoles y jueves, por lo tanto la semana que viene también tendremos 2 sesiones y la siguiente, ya en el mes de mayo, pues también otras 2, ¿no? Siempre en este mismo horario, con este mismo formato, una presentación muy breve del ponente, de la ponente, y a continuación, pues bueno, su exposición y el tiempo pues dado como siempre para que podáis aportar vuestros comentarios, las reflexiones, los debates que sean pertinentes. Sabed también que vamos a grabar las sesiones y que las editaremos en breve para poderlas tener siempre a disposición de todas y todos vosotros, ¿no? A través del canal de YouTube del Departamento de Antropología de la Universidad Rovira i Virgili. Sin más, voy a dar la palabra a Josep María Comellas. Simplemente lo presentaré para aquellos que no lo conozcáis, que en todo caso, pues creo que serán pocos, ¿no? Josep María es en este momento ya catedrático emérito de nuestro departamento. Eso no significa que por ello haya dejado, vamos a decirlo así, las armas guardadas y ya se dedique a la vida placentera del diletante, sino todo lo contrario. Sigue trabajando activamente, evidentemente llevándonos a muchos de nosotros por delante una buena carrera y siempre nos costará conseguir atraparle. Y el hecho de que le hayamos invitado de nuevo, este es el segundo año, pues para nosotros sigue siendo también un placer inmenso y de aquí un agradecimiento a Josep María. Lo que nos propone, como siempre, es una reflexión aguda, certera y evidentemente sugestiva de todo aquello que hemos aprendido o no con respecto al tema de la pandemia. Y creíamos que era lo mejor empezar con una reflexión potente para que este ciclo pudiera tener pues, el máximo de interés para todas y todos vosotros. Por lo tanto, Josep María, com tu vulguis, ya tienes toda la gente a tu disposición, somos unos cuantos ya presentes en la sala, por lo tanto ya podemos empezar perfectamente. Adelante, pues. Bueno, buenas tardes a todos. En algunos casos, si estáis desde América Latina, debe ser por la mañana y supongo que no hay nadie asiático porque en este caso quiere decir que estáis de madrugada. Hoy, esta mañana, he recibido este ejemplar de la revista Curare, que es una de las revistas clásicas en antropología médica. Es una revista alemana publicada por los compañeros de la Universidad de Heidelberg. Y el número de hoy se titula en alemán Corona Tagebücher número 1, Corona Diaries número 1. Es el número 43, publicado en 2020, y contiene un interesantísimo dossier titulado como Crónicas de la pandemia, con un conjunto de extractos, de excerpts, de una colección de diarios, más o menos esto ocupa unas 86 páginas, de antropólogos, algunos estudiantes, otros más cualificados, que han escrito sobre su experiencia durante los tiempos del confinamiento. Creo que desde el punto de vista de la antropología médica, la pandemia, como veremos, es un acontecimiento, es un punto de ruptura. Probablemente, yo he dicho muchas veces que la pandemia supone una revolución, y lo que intentaré hoy es plantear algunas de las problemáticas que la pandemia está produciendo.
En el día de ayer, si no recuerdo mal, el diario Público publicaba que en España habían muerto todavía 455 personas y que había unos 10.000 infectados nuevos. Es decir, que contra la idea esta de que hoy que nos han quitado ya la obligación de llevar la mascarilla, esto es absolutamente falso. En estos momentos el COVID-19 sigue haciendo de las suyas. Esto está afectando sobre todo a la población más frágil, más vulnerable, y esto significa que no podemos bajar la guardia bajo ningún concepto. ¿Cómo se va a traducir esto en el futuro? Pues abre muchísimos interrogantes y intentaré hoy al menos discutir algunos de ellos. Bueno, ¿por qué me interesé por la pandemia? Bueno, supongo que es casi una obligación del oficio. Yo estaba jubilado, me dedicaba fundamentalmente a historia de la medicina, a historia de un periodo muy concreto de la historia de la medicina en España, que es el franquismo autárquico y la transición, dentro de un par de proyectos historiográficos con Josep Barceló de la Rovira i Virgili, con Enrique Perdiguero y con Eduardo Bueno de la Miguel Hernández, y nos pilló la pandemia en un momento en donde iniciamos el tercero de los 3 proyectos que he hecho con ellos, que es un proyecto sobre cáncer en la época del franquismo y en Cataluña, que como podéis imaginar quedó muy congelado ante las urgencias que se estaban produciendo. Estas urgencias dieron lugar a que durante el estado de alarma a partir del estado de alarma escribí 70 columnas. Digo columnas porque en realidad o posts, porque son documentos destinados fundamentalmente a explicar a una red de WhatsApp lo que iba sucediendo, desmontando bulos, intentando poner orden, intentando reflexionar. Esto me condujo posteriormente a colaborar con Joan Guix, que había sido el secretario general de la Consellería de Salud del gobierno catalán y que es miembro del MARC y un buen amigo mío, para hacer un artículo sobre, un capítulo del libro que ha sido publicado hace poco, y también hace poco me solicitaron un artículo para un monográfico de la revista Etnologia de Cataluña que va a salir, supongo, el mes que viene. De hecho, lo que voy a contar, en buena parte, lo tenéis desarrollado mucho más a fondo en estos 2 artículos. Está un poco menos accesible en esta serie de 70 documentos que llamaba els davantals del còmic, que están en catalán, pero que si alguno tiene la paciencia y el interés y la curiosidad y busca mi perfil de Facebook, los puede reconstruir. Vamos a empezar, pues. Un segundo, por si no lo veo. Escribimos, evidentemente, después de la pandemia. En el día de hoy os comentaba que este era un punto quizá de inflexión, pero yo no estoy nada seguro de que esta pandemia haya terminado, y estoy absolutamente seguro que en el plazo de entre 5 y 10 años más tendremos otra. No sé cuál, si sea la definitiva, y eso suponiendo que no estalle la Tercera Guerra Mundial estos días y esto se acabe pues, en pocos meses. Pero bueno, vamos a pensar que no va a haber Tercera Guerra Mundial, pero sí se puede decir, y yo creo que se puede afirmar, que tendremos una próxima pandemia. De hecho, en los últimos 20 años ha habido 3, las 3 por virus que tienen que ver más o menos con el coronavirus actual. Recordaréis la de 2011 con el SARS. Recordaréis previamente que había habido otra epidemia de estas características hacia 2000, tuvimos las vacas locas y hemos ido conviviendo con brotes de ébola en África y venimos conviviendo con el VIH-Sida desde 1980. Pero claro, el ébola y el VIH-Sida son enfermedades de transmisión por secreciones corporales, de manera que no han planteado los problemas que plantea una transmisión de tipo aéreo, como es el caso del SARS-CoV-2, que es la pandemia que tenemos actualmente. ¿Qué aspectos conviene tener en cuenta? Y creo que son importantes desde el punto de vista de poder discutir el tema. En primer lugar, que es una pandemia de transmisión aérea en términos reales y en términos metafóricos. En segundo lugar, que es precisamente una pandemia que tiene poco que ver con los mecanismos de transmisión de VIH, SIDA y ébola.
que ha sido imprevista, nunca se había imaginado en los textos más dramáticos de ciencia ficción o en el cine de ciencia ficción o en las series de televisión de epidemias, nada parecido. En todo caso, era un tema que aparecía, podía ser objeto por lo tanto, de ficcionalización, de ficción, pero nos hemos encontrado que lo que se había planteado como una situación de crisis eventualmente preapocalíptica y postapocalíptica se acaba produciendo. Entonces, en este esquema, la pandemia tiene efectos, ha tenido efectos, ha provocado una tarea de prospectiva absolutamente desmesurada, ha habido un desarrollo exponencial de la literatura y de la investigación biomédica. Ha puesto en cuestión el papel comunicativo clásico de los medios de comunicación social tradicionales, digamos analógicos, el periódico físico, el magazine, la radio y la televisión, quizá un poco menos la radio, que está muy adaptada a esta situación, pero sí, en el caso de la televisión, digamos, generalista clásica. Y ha replanteado o ha reformulado completamente el papel de la comunicación científico-política en el sentido que, por una parte, la digitalización de la documentación biomédica ya era un hecho antes, pero la epidemia ha provocado una expansión enorme. También ha cambiado el modo de impartir clases, en la situación en la que estamos ahora, y sobre todo ha puesto de relieve el papel de los social media. Yo quisiera aquí ser muy incisivo en el sentido de que todos estos procesos de cambio que se inician más o menos hacia 2005-2010 desde el punto de vista de cambio cultural en relación con Internet y con la digitalización, lo que ha hecho la pandemia ha sido acelerarlos de una manera extraordinaria. Es decir, era previsible, yo incluso cuando explicaba mis asignaturas de medicalización hace 3 o 4 años, o sea, antes de la pandemia, hasta 2017, y explicaba este tipo de cosas, siempre planteaba a los estudiantes que estábamos en un proceso de cambio, que duraría X tiempo, ponía como ejemplo el clásico de la imprenta gutenbergiana del siglo XV, que en realidad no acaba de cristalizar prácticamente hasta el siglo XIX sus efectos populares, pero en este caso nos encontramos que una revolución tecnológica que empieza hace apenas 15 o 16 años, no, menos de 15 años, sí, unos 15 años, resulta que con la pandemia ha sufrido un cambio absolutamente colosal en todos los términos. Y esto, para mi entender, subvierte muchas de las cuestiones o muchos de los temas que han sido el objeto de estudio de la antropología médica y van a representar un cambio completo o están representando un cambio completo en nuestra agenda. Pero además la pandemia ha producido algunos efectos colaterales suplementarios que también son de interés para la antropología médica. El primero ha sido una lucha desmesurada por la hegemonía comunicativa, en donde el papel de los social media y el papel en general de los medios digitales han adquirido una presencia enorme, han dado lugar a fenómenos que, si bien existían antes, en este momento son absolutamente ubicuos, como las llamadas fake news. Ha provocado a la vez una lucha desaforada por la captación de recursos para determinadas líneas de investigación. Ha dado visibilidad, me atrevería a decir, bueno, evidentemente ha dado una enorme visibilidad que había prácticamente desaparecido desde hace 50 o 60 años a la lucha a la epidemiología y a la lucha a la sanidad en los conceptos, al modelo higiénico-sanitario que se desarrollaba desde el siglo XVIII y que tiene un peso tremendamente importante hasta la segunda mitad del siglo XX. Esta visibilidad había medio desaparecido, por lo menos en los países occidentales, en el último tercio del siglo XX y evidentemente en el siglo XXI. Y en este momento se ha vuelto a abrir el debate, y volveremos sobre ello, precisamente sobre esta visibilización de la salud pública, de la epidemiología o, en términos muy clásicos ya, de la higiene y sanidad. Pero han aparecido algunos elementos interesantes. La mayor aportación de la antropología médica clásica a la pandemia ha sido el concepto de sindemia. Sin el concepto de sindemia
no se puede entender el concepto del que hablaré después de competencia estructural, pero es que el concepto de sindemia surge de la antropología médica crítica de los años 80-90, de la antropología médica crítica. Y eso es tremendamente importante, en el sentido de que el concepto de sindemia es una aportación teórica muy importante en este momento porque vuelve a poner de relieve la importancia de la economía política en el análisis de los procesos a los que nos estamos enfrentando. Curiosamente, y quizá precisamente por esto, porque la economía política en el contexto de diríamos, del mundo de la economía y la cultura neoliberal no está muy de moda, quienes han aparecido más en la escena han sido filósofos, porque normalmente el filósofo es un personaje que tiene la ventaja de que suele no comprometerse demasiado, sociólogos cuantitativistas, pero muy por debajo de los epidemiólogos, y ya en un territorio mucho más accidental o mucho más marginal, historiadores de la ciencia y antropólogos. Lo que pasa es que sucede que tanto en historia de la ciencia como en antropología médica esto implica el posicionamiento nuestro respecto a la pandemia va a implicar dos tipos de actitudes diferentes. Una actitud inevitable que es... ¿Alguien tiene el micro desencarnado? Vale, gracias. Por una parte, hay un mercado para lo que podríamos llamar la antropología médica aplicada, más o menos soft, pero también a la vez se puede desarrollar un campo de antropología médica crítica que sí tenga en cuenta determinadas variables, que es un poco lo que me plantearía bien ahora. Las preguntas que me hago como antropólogo médico, y creo que hay que hacer ante estudiantes que están en un máster en antropología médica, la primera es si podemos observar y auscultar la pandemia sin una perspectiva histórica. Auscultar, he utilizado la terminología médica porque auscultar también es escuchar, y la escucha en este momento es una escucha compleja. No se produce únicamente en relaciones cara a cara, sino que la escucha tiene que ver también con formas de documentación escrita o visual a la que nos enfrentamos y que debemos interpretar, al margen de lo que podría ser el modelo clásico de observación de campo, diríamos, de la antropología profesional tradicional, ¿no? La segunda cuestión que se plantea en este momento es si se puede entender el cambio sin una teoría de las dinámicas del cambio cultural. Es decir, de qué manera se construye en una sociedad global el cambio cultural. Este es un tema tremendamente importante, porque precisamente si estamos hablando de que entre 2008 más o menos y 2022-23 se están produciendo cambios a una velocidad prácticamente casi a la velocidad de la luz, tenemos que utilizar un tipo de herramientas de análisis del cambio cultural que no son las que podían utilizarse, por ejemplo, en los años 60, cuando se hablaba, por ejemplo, de la modernización del campo en la antropología clásica de esa época. Pero a la vez esto nos devuelve una problemática que ya la había planteado Ignasi Terradas hace 30 años muy adecuadamente, que es la diferencia entre explicar y comprender. El problema con la pandemia es que tenemos dos escenarios distintos. Un escenario muy global, muy global, muy global, que normalmente se traduce en términos estadísticos o cuantitativos, pero a la vez millones de escenarios locales que deben ponerse en relación dialéctica con la descripción que nos hacen de los escenarios globales. Yo vivo en un pueblo de 4.000 habitantes, en una ciudad jardín con 60 kilómetros de calles, y donde pues, puedo pasarme semanas prácticamente sin más que viendo 2 o 3 vecinos y unos cuantos coches por la calle. Nada que ver con cualquier barrio de una área metropolitana, de una ciudad europea o americana. Por lo tanto, a escala local hemos de comprender
o podemos comprender, y a veces no es necesario explicar demasiado. Pero es que a escala global también podemos jugar el juego de comprender y explicar, que es una de las tareas principales para mí de la antropología. Y finalmente, lo que hemos de tener en cuenta es que todos los modelos de etiquetaje cultural que ha utilizado la antropología, como mínimo hasta finales del siglo XX, no van a servirnos en una situación como la actual, que está presidida precisamente por una enorme variedad de mestizajes culturales locales, que es los que vamos a tener que abordar, tener en cuenta y analizar. Para mí, la pandemia significa también una transición en una fase de fase en el proceso de medicalización. Es decir, el fin de una época, el principio de otra. La noción de medicalización es una noción que aparece en los años 60 de la mano de sociólogos, sobre todo de sociólogos y antropólogos, y en principio es una etiqueta, si queréis, presentista, que trata de explicar el peso que estaba teniendo en los 60, en un momento de debates muy importantes de tipo político, sobre los límites de la democracia, sobre la crítica a los totalitarismos y demás. Y es una noción, por tanto, una noción instrumental que en aquel momento servía para lo que servía. En 2022 tenemos una perspectiva historiográfica muy distinta. No podemos hablar de medicalización, sino de proceso de medicalización. Y la historiografía nos ha permitido ver que ese proceso de medicalización, lo veremos en la diapositiva siguiente, es un proceso mucho más antiguo, mucho más complejo y que, por lo tanto, nos tiene que ayudar a explicar en este momento histórico este punto de transición en el que nos encontramos. Por tanto, es un proceso históricamente pautado, históricamente contextualizable, históricamente determinado. Veréis, la medicalización no es un proceso global en un sentido de que en todas partes se ha producido de la misma manera, sino que tiene cronologías distintas en función de contextos históricos, culturales, sociales, económicos y políticos muy distintos. Pero la medicalización lo que traduce sobre todo, el proceso de medicalización, es un fenómeno de cambio cultural. Por eso a mí me gusta en este punto decirles a los sociólogos que en el fondo el proceso de medicalización es un proceso de antropólogo, cuyo objeto de estudio es un objeto de estudio clásico de la antropología, como son los fenómenos de cambio y de producción cultural. Y por lo tanto, esto significa identificar cuáles han sido los mediadores de este proceso, lo que Gramsci llamaría los intelectuales orgánicos de este proceso, que es un proceso que tiene que ver también, y esto no lo voy a desarrollar aquí, sobre concepciones de seguridad colectiva. Es decir, hay una transición en la Baja Edad Media del Renacimiento entre el modelo de seguridad colectiva religioso, la protección de los santos o de los dioses o de las vírgenes o de las reliquias, a un proceso de seguridad laicizado que por una parte atiende o presenta la emergencia de los seguros tal como los entendemos, los seguros económicos, pero también la aparición de un discurso sobre la seguridad producido por los médicos a partir, en primer lugar, de comités de salud locales, después de lazaretos y finalmente de las políticas de higiene. Por lo tanto, al analizar procesos de medicalización y sus efectos culturales, hemos de atender también a la existencia de mediadores culturales que han permitido efectuar este proceso. Y aviso y advierto que históricamente hablando, y sobre todo cuando se piensa en el modelo en el concepto de medicalización, se estaba pensando en médicos. En estos momentos el papel de los mediadores culturales en el campo de la salud va desde las influencers de YouTube a la publicidad y a infinitas herramientas distintas que comparten, de hecho, unos referentes lingüísticos determinados que son los que proceden de lo que podríamos llamar la literatura médica o biomédica. Aquí tenéis un esquema, que aquí me ha quedado unas letras, han quedado más oscuras, pero para que veáis un poco un esquema global de las fases, ¿no?
Tal como yo lo planteo, habría 5 fases en el proceso de medicalización. Una inicial en la Edad Media, una segunda que sería el modelo higiénico-sanitario clásico del siglo XVIII al siglo XX, es decir, lo que contaba Foucault y toda esta gente, y un proceso que se inicia en el 45 más o menos hasta los años 90, en donde aparece una concepción nueva sobre la búsqueda de la salud, que primero partió de la OMS y luego fue más o menos yendo asumida en todos los países, pero que también representaba una etapa de las necesidades de medicalizar a las poblaciones no occidentales. Hay una siguiente etapa más o menos que empieza a partir de 1970, donde se produce una disociación entre lo que es la gestión de la enfermedad y la promoción de la salud. La gestión de la enfermedad se asocia a modelos de seguridad basados en seguros públicos o privados, y el modelo de salud se vincula a modelos de self-help en la línea de las políticas neoliberales. Es decir, usted cotiza un seguro social o una mutua, pero tiene que pagarse el día a día del jabón dermatológico o de los productos que usted utiliza para cuidar su salud o para hacer ejercicio y demás. Esto conduce a una situación que la veremos caracterizada de un fortísimo hospitalocentrismo del modelo desde finales del siglo XX y durante el siglo XX, y a la vez a la emergencia de un enorme mercado cada vez más grande de productos destinados a mantener la salud, la juventud, un buen estado físico, etcétera, 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 etcétera. Cada una de estas etapas de la medicalización va a tener sus correspondientes, si queréis, sus correspondientes herramientas, sus énfasis y distintos modelos de obtención de datos. Pero a la vez partirá de unos énfasis muy específicos. El fundacional, por así decirlo, era la plaga, luego fue la higiene, luego fue la salud como estrategia cultural, luego hemos tenido el cuerpo, también el cuerpo se ha asociado a la espiritualidad, y la pandemia nos plantea ante un escenario de crisis de modelo. La crisis del modelo es una crisis, yo diría, quizá de imprevisión, porque nadie podía imaginarse que nos encontraríamos en esta situación, de una cierta confianza ilimitada en que esto no podía pasar ya, y en cierta manera tampoco podía pasar el riesgo de un conflicto nuclear, y mirad dónde estamos. Y esto había conducido a una situación que más o menos puede caracterizarse del siguiente modo: por una hegemonía del hospitalocentrismo como herramienta de resolución de la enfermedad, no de la salud. Por lo tanto, el seguro social no es un seguro de salud, sino es un seguro de enfermedad, como en las épocas de los falangistas en España. El seguro de salud, de alguna manera, es lo que los sociólogos llaman los estilos de vida, y sería, de alguna manera, la individualización de las decisiones respecto al itinerario personal de salud a lo largo de los años, que se vincula al desarrollo de un enorme mercado privado destinado a la salud individual. Y os pongo un ejemplo muy claro. Cuando empecé a dedicarme a estos temas, en los años 70-80, en España había 16.000 productos farmacéuticos registrados que probablemente suponían varios miles de componentes que podían ser reembolsados por la Seguridad Social. Es decir, eran los productos que podríamos llamar de prescripción más o menos seria. En este momento quedan en el mercado unas 600 moléculas consideradas eficaces, entre 500 y 600. Estas moléculas son el fruto de procesos complejísimos de acreditación. Lo habéis visto, lo que ha sucedido con las vacunas y las terapéuticas actuales del COVID. Mientras que
si vosotros vais a una farmacia, veréis que estos productos no están. Tenemos la etiqueta de farmacia en la calle, el cruz esa verde que parpadea, pero en el interior no hay productos de enfermedad, sino que hay productos básicamente de salud. Cremas, jabones, dentífricos, jarabes para la tos, hierbas medicinales, productos naturales veganos, destinados también a la promoción de la salud, que obviamente se venden a un precio muy superior al costo real del producto y que son el principal negocio de la farmacia. Cuando vas con una receta de la Seguridad Social a la farmacia, el farmacéutico se va para la trastienda, abre un cajón, te saca el tubo, te lo da, lo pagas y el farmacéutico pide al mayorista que le mande el repuesto. Y si no lo tiene aquel día, tiene que llamar al mayorista para tenerlo al día siguiente. ¿Qué significa esto? Significa que la farmacia se ha convertido en un supermercado de salud. Igual que el modelo de parafarmacia que empieza a existir en España está haciendo lo mismo. Yo esto lo empecé a ver y me llamó mucho la atención en el Reino Unido en los años finales de los 80 y en Estados Unidos en el 93. Y me llamó muchísimo la atención. Porque el modelo de farmacia que existía en aquel momento en España todavía tenía casi el 80% de su cifra de facturación en productos reembolsables por el seguro. Pero es que esto también, este modelo tenía un problema, digo tenía porque ya veremos por qué, un problema suplementario, que es que había negado la importancia de la acción colectiva para la prevención y la promoción de la salud. Es decir, el peso o el papel, no solo de los poderes públicos, sino también de lo que podríamos llamar la toma de conciencia colectiva respecto a la promoción de la salud. Esto entra en crisis a escala mundial más o menos a partir, tiene fecha, del 1994, de la conferencia de Yakarta de la OMS, en donde se empieza a abandonar la concepción de salud colectiva que había sido más o menos promovida y protegida incluso desde la OMS en los años finales de los 40, durante los años 50, 60, 70, y que habían dado lugar a los famosos puntos de la famosísima y nunca bien desarrollada conferencia de Alma-Ata, que, como sabéis, tenía como lema salud para todos en el año 2000, andamos en el 2022 y en plena pandemia. Es decir, que fijaros cómo 42 años después de las promesas de Alma-Ata, probablemente no sé si estamos mejor, pero en todo caso no estamos mucho mejor. Esta desmovilización del dispositivo de seguridad colectiva que representa la salud junto con otros, creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque es la situación con la que nos encontrábamos en enero, febrero de 2020. Los conceptos que vamos a utilizar al final son bastante viejos, porque por razones que tampoco me quiero perder en esto, el modelo actual de acreditación de publicaciones científicas no favorece en absoluto ningún tipo de debate teórico. Como muchos de vosotros sois víctimas del sistema este de las acreditaciones, de los JCRs, etc., veréis que la producción teórica en antropología médica las más de las veces son refritos de cosas que se habían escrito desde un punto de vista teórico entre los años 30, 40 y finales del siglo XX. La prueba es que se sigue citando en estos momentos autores tan de moda como algunos de los que vais a ver aquí retratados, o están muertos, o están pues palmatorios, o poco más. Pero es que aquí tenemos por una parte a Gramsci, tenemos a Foucault, tenemos a Castell, ya os diré, el Bauman,
Appadurai Baba y Fanon. Bueno, Appadurai y Baba son un poco, bueno, tienen más o menos mi edad, o sea que tampoco es que sean unos niños, y Eduardo Menéndez, que lo tenéis aquí, pero son las personas, junto con Margaret Lock, la Nancy Shepherd Hughes o el propio Kleinman y otros, los que produjeron, o Alan Young, que produjeron un montón de teoría hasta prácticamente finales del siglo XX. Lo que ha venido después, insisto, huele más a refrito, aquí falta Goffman también, entre otros, son refritos de refritos, pero además de una manera bastante que a mí me pone bastante nervioso. Por ejemplo, a Foucault se le hacen decir cosas que no se le pueden hacer decir porque Foucault se murió antes del despliegue de las políticas neoliberales. Es decir, Foucault no convivió con las políticas neoliberales. Es decir, que los conceptos que utiliza Foucault en los años 70 y en los años 60 deben ubicarse en contextos intelectuales muy determinados por el contexto ideológico, cultural y político de su tiempo. Tomarlos ahora como verdades más o menos teologales, que hay quien lo hace, pues no puede ser. No puede ser porque él no pudo escribir, igual que Gramsci, no pudo escribir en una situación como esta. Claro, la ventaja que tiene Gramsci es que como las propuestas de Gramsci son mucho más genéricas, muchas veces, que las propuestas más incisivas que hace Foucault, Gramsci es más maleable para poder ser utilizado como herramienta de análisis. Pero bueno, Gramsci se murió en 1937. Es decir, que estamos ante el uso o el manejo de determinados materiales teóricos que tienen la mayor parte de ellos medio siglo de existencia. Y esto está bien. Hay que utilizar esos materiales. Yo siempre digo que se miren los... es decir, que se miren los originales y no los refritos de refritos. Porque te das cuenta de que los originales, o sea, siempre digo lo mismo, ¿no? Si uno quiere trabajar sobre estigma, que se lea primero Goffman, el libro de Goffman, Estigma, porque lo que se ha dicho después tampoco es mucho mejor, ni mucho más complejo de lo que pudo decir en aquel momento Goffman. Y el libro es del año 60 y pico. Entonces creo que un cierto relativismo en este sentido vendría bien. Bueno, aquí simplemente a mí, dentro de estos conceptos, el que me suele gustar y utilizar porque es práctico, es el concepto que elaboró Arjun Appadurai, que es un hindú que trabaja en Michigan, que es el concepto de etnoscape, que es un concepto de base etnográfica. Appadurai es un etnógrafo hindú y por lo tanto muy susceptible o muy atento a temas de mestizajes, es un mestizo. Y yo creo que ha sido una de las personas que han sabido explicar con un lenguaje relativamente claro y transparente un fenómeno que es ubicuo, que son los sistemas de mestizajes muy dinámicos que se producen en el mundo actual. El concepto de etnoscape, además, es importante, lo veremos después, porque se adapta muy bien a las circunstancias que nos ha tocado vivir con la pandemia. Bien, yo voy a pasar sobre el proceso de medicalización en Cataluña y en España antes de la pandemia, pero sí quiero quiero mostraros 3 o 4 diapositivas para reforzar de alguna manera los argumentos que he utilizado. Este es un mapa de densidad de población, es decir, una de las características de este mapa es que hay más amarillo que rojo, para un territorio que tiene más o menos un poco más de medio millón de kilómetros cuadrados. Por lo tanto, este es un fenómeno propio, muy característico de la España del siglo XXI, que pone de relieve el fenómeno de la famosa España vaciada, que es esta enormidad, en donde apenas unas cuantas manchas y exclusivamente en la costa hay, y aún no en toda, aquí por ejemplo, hay una cierta densidad de población. Claro, ¿por qué es importante este mapa? Porque yo no he leído que a lo largo de la pandemia se hayan dado cifras diferenciales de cómo ha sido la pandemia aquí o aquí. Lo primero que nos pone de relieve este mapa es que la pandemia se ha tratado a nivel macro, pero casi nunca a nivel micro. ¿Qué significa esto? Que las problemáticas que ha dado lugar la pandemia no podían ser las mismas
si uno vive aquí. ¿Por qué? Porque este también es el mapa de la atención, de los centros de atención primaria en España. Y fijaros que frente a la densidad en algunos núcleos poblacionales, el resto del país es casi un desierto desde el punto de vista de los dispositivos de atención primaria disponibles. Y esto ha sido muy importante en la pandemia. ¿Por qué? Porque la debilidad del dispositivo de atención primaria descentralizado ha sido un riesgo, no tanto en las zonas de alta densidad de población como en las zonas de baja densidad de población, en donde el acceso a los recursos no era equitativo. Y todavía este mapa os puede dar idea de que la cosa podía ser peor. Esta es la red hospitalaria española en 2019, que incluye también los manicomios. Bueno, los hospitales monográficos que dicen ahora. Fijaros que en muchísimas de las provincias españolas hay muy pocos hospitales y centrados en las capitales de provincia y en algunas poblaciones dispersas. Si os fijáis, las zonas de mayor densidad, no cuento la Comunidad de Madrid porque es un caso especial, es como el DF, es un mamotreto. Las únicas zonas donde hay una densidad relativamente importante hospitalaria es en las comarcas litorales de Cataluña, no en Lérida. En cierta manera, hay una cierta dispersión territorial de hospitales en la red andaluza, pero en el resto del Estado, salvo en el País Vasco, que también es otra excepción, os encontráis con este tipo de situación. ¿Qué quiere decir esto? De nuevo, que si volvemos a la imagen de la densidad de población, fijaros que el nivel de protección sanitaria o el nivel de recurso sanitario de proximidad que tiene la mayor parte del territorio no tiene acceso fácil a esta red hospitalaria y incluso a la red de primaria. Pero este otro punto también es interesante. Esto es una estadística del BBVA de 2011, o sea que es antigua, pero podéis observar que la atención especializada tiene un costo creciente, mientras que la atención primaria tiene un coste modesto e incluso la farmacia se pudo en un momento parar. Y en la misma estadística muestra como ya desde el 2008, y esto vale para España pero vale para otros países, hay una disminución evidente de los recursos aplicados a la sanidad en ese momento. ¿Por qué? Precisamente porque en los países occidentales la derivación al sector privado de la promoción de la salud, el aumento de la esperanza de vida y la mejora de las condiciones de vida reducían el gasto sanitario en las edades medias de la vida. Esto es una cosa que es bastante conocida, es decir, uno se pone malo hasta que tiene 4 o 5 años, si son varones entre los 4 o 5 años, a menos de que se peguen una torta en coche, tengan un accidente o cosas de estas, gastan poca sanidad hasta los 50, mientras que las mujeres, aparte del periodo de fertilidad, también no representan un costo suplementario en el gasto sanitario público más que a partir de los 50-60 años. Y obviamente, durante los últimos 40 años, de los 60 para adelante, el gasto sanitario se concentra en este tipo de personas. Gasto sanitario por cuidado de largo plazo, esto ya lo hablará los comas dentro de unos días, gasto sanitario puntual, que son los internamientos hospitalarios y que son los que en el momento con la pandemia han provocado el desbordamiento completo del dispositivo que existía. En términos de gasto sanitario, en 2017, 60% en España era el sector hospitalario, 23% la farmacia, un 1% la salud pública y un 14% la primaria. Si oíais o si seguíais, oíais comentarios y análisis y cosas de estas en 2019-2020 sobre nuestra sanidad, teníamos el mejor sistema sanitario del mundo con un costo relativamente bajo. Más o menos nosotros gastábamos un 7, un 8%, entre un 6 y un 8% del PIB en salud. Los Estados Unidos gastan más o menos el 15%, pero resulta que los Estados Unidos tienen un mucho peor sistema de salud que el nuestro. Es decir, nosotros con un coste bajo se podía mantener
un dispositivo sanitario, voy a llamarlo apañadito, arregladito. ¿Por qué? Pues porque por las condiciones de vida, por toda una serie de variables, la demanda sanitaria en España estaba relativamente contenida y con unas inversiones relativamente muy modestas se podía más o menos cubrir el expediente. Pensad simplemente en dos ejemplos. En febrero de 2020, Alemania tenía 29.000 camas de UCI para unos 80 millones de habitantes. España creo que tenía entonces 4.000 para 46 millones de habitantes. O sea, la desproporción es monstruosa. Cataluña tenía para 7 millones de habitantes 600. Y era la tasa, Cataluña tenía en el 2019 la tasa más alta de camas hospitalarias en relación a la población de cualquier otra comunidad autónoma española. ¿Esto qué significa? Significa que tenéis el número de hospitales por 1.000 habitantes en la comarca del Barcelonés contra el número de camas por hospitales en España. Y aquí tenéis la comparativa de los distintos países para que veáis cuál es la desproporción enorme de cama hospitalaria que había en España. Uno puede decir, bueno, esto era un problema, cuidado, esto nos cuesta un 60% del PIB. O nos costaba un 60% del PIB. Y uno puede decir, bueno, pero a pesar de todo resulta que el sistema funcionaba. Sí, claro. ¿Por qué? A través de las listas de espera. Pues las listas de espera eran lo que permitía que con un costo relativamente bajo se pudiese atender con un costo, no fuesen necesarias inversiones desmesuradas, sobre todo en atención primaria. Sobre todo en atención primaria, y simplemente gastando en lo indispensable en salud pública, que prácticamente el presupuesto se lo comían las vacunaciones obligatorias de los niños, las vacunaciones de los niños y la de la gripe anual. Es decir, que con unos recursos muy limitados, pensando de que no nos va a tocar nunca una pandemia, podíamos ir tirando. E incluso reducir el gasto sanitario desde el 2008 para reducir el gasto, el costo de la sanidad en el presupuesto del Estado. Esta situación, bueno, aquí tenéis la comparación en camas, de camas por 1.000 habitantes. Observad que hay comarcas, regiones como Aragón, que tienen una proporción de camas muy baja, pero, por ejemplo, mirad cómo el número de camas por 1.000 habitantes de la Comunidad de Madrid en comparación con la de Aragón y con la de Cataluña. Os podéis dar cuenta de la desproporción. ¿Por qué el número de camas se había reducido? También esta estadística tiene una trampa. La amortización de camas hospitalarias en España en buena parte fue el producto de cierre de hospitales, por una parte, de fusiones y, en todo caso, yo estas cifras las tendría, viene del Catálogo Nacional de Hospitales, pero las tendría un poco, requerirían un análisis un poquito más detallado que no puedo hacer aquí. La COVID representa, por lo tanto, una crisis de dispositivo y una crisis conceptual. Para un antropólogo, la primera crisis es del modelo del self-help frente a la propuesta que habían hecho los antropólogos sobre el concepto de autoatención como primer nivel de atención. El self-help es un concepto individualizante, la autoatención es un concepto que remite a una forma colectiva de protección de la salud. Esta parte de autoatención se había negligido como objetivo político en el modelo que dejamos atrás en el 2020. En el 2020 el concepto de atención primaria, que no es atención primaria sino el segundo nivel de atención, era el concepto dominante y era un concepto destinado prácticamente, que se estaba convirtiendo en una especie de expendeduría de consejos de salud
de seguimiento de pacientes con enfermedades de largo curso, enfermedades crónicas, y que permitía prescindir o mantener en un estadio muy limitado o muy limitado lo que podríamos llamar las grandes políticas higiénico-sanitarias que habían sido una de las armas, diríamos, en la construcción del propio Estado moderno. La COVID nos plantea la crisis completa de ese viejo modelo. ¿Por qué? Porque con la COVID, ¿qué ha emergido? El papel de la autoatención, lo que nosotros llamamos la vacuna cultural, como clave en la defensa o en la prevención de la propia pandemia. Es decir, en las famosas burbujas domésticas, las burbujas domésticas en este país eran grupos de autoatención que compartían y coproducían conocimiento sobre prevención y sobre más cosas. Mientras que lo que se puso de relieve en este momento fue la crisis, la debilidad de la atención primaria, que se convirtió en inaccesible o limitada a un tipo de atención muy marginal, a pesar de que podía haber tenido un papel fundamental, sobre todo en el cribaje de casos. Pero la atención primaria, tal como estaba concebida, no podía responder al cribaje de casos porque no tenía los recursos suficientes. Cuidado, no tanto los recursos de médicos, sino los recursos de personal de soporte, sobre todo de enfermería, personal administrativo e incluso telefonistas. ¿Por qué? Porque la COVID ha planteado a sí mismo un escenario distinto, que es que la atención telemática o por videoconferencia se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de la respuesta sanitaria pública. Hasta el punto de que en este momento el sector privado ofrece atención personalizada como gancho para aumentar las inscripciones o las pólizas. Pero además la COVID ha planteado también otro problema, o mejor dicho, ha desencadenado otro problema, que ha sido una necesidad de reorganizar los roles profesionales. Por un lado, la enfermería comunitaria y la medicina de familia, pero incluso a escala hospitalaria, esto está produciendo cambios muy sustanciales en el sentido de que en este momento el problema en los hospitales es que no encuentran enfermeras. No encuentran lo que ahora llaman TECAIs, las antiguas auxiliares de clínica, y no encuentran camilleros. Los hospitales en este momento se están peleando por este tipo de puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque siempre se había mirado el sector salud desde la perspectiva de la masa crítica médica o de especialistas, pero nadie se había planteado, aunque esto ya se había dicho en los años 70, lo había dicho Jesús de Miguel, que iban a faltar enfermeras, por decirlo de alguna manera, por un tubo. En este momento no hay enfermeras. No hay enfermeras en las bolsas de trabajo y simplemente en Cataluña se van ahora a abrir 600 plazas más de enfermeras en las universidades, pero que no darán salida, que no saldrán hasta dentro de 4 años. Alguien en este momento se debe estar planteando el error que supuso convertir carreras profesionales como enfermería o trabajo social de carreras de 3 años en carreras de 4 años. Esto, una reflexión que brindo aquí en este escenario para que se tome también conciencia de este tipo de aspectos. Y luego ha estado el papel fundamental de los medios de comunicación social y especialmente de los social media. Esto también supone un cambio conceptual. La autoatención, tal como se describió mediante los ejemplos etnográficos que muchos de vosotros conocéis, que hizo Eduardo en Yucatán en los años finales de los 70, era una autoatención concebida en el fondo, por burbujas, para utilizar un término que entonces que ahora sería anacrónico, burbujas domésticas o comunitarias. Pero es que en este momento las burbujas, la autoatención no solo se alimenta de la relación cara a cara, de la experiencia compartida dentro de la burbuja,
sino de los distintos inputs que no son unidireccionales, sino que son multidireccionales, que conectan a cada burbuja con el resto del mundo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el modelo clásico de, diríamos, de divulgación o de promoción de la salud era de arriba abajo, o de toma de conciencia por grupos concienciados en sindicatos, en vecindarios y demás. Pero es que en este momento la producción de conocimiento en burbujas tiene que ver también con el tipo de relación que se establecen en las burbujas con social media, que no son unidireccionales, son bi o multidireccionales, en el sentido de que están, por ejemplo, los grupos de WhatsApp, el que tengo aquí en el pueblo somos 150, pueden ser grupos de otro tipo, y son grupos en donde siempre es posible el comentario o la interacción cara a cara, o incluso también, ¿por qué no?, el que las propias burbujas se comunican con otras burbujas, o se han venido comunicando por otras burbujas mediante la videoconferencia, con lo cual el concepto clásico de red social, social network, cara a cara, con el que trabajábamos en los años 40, 70, 80, en estos momentos es muchísimo más complejo de manejar. Hasta el punto de que, fijaros, aparecen personajes, aparecen mediadores no previstos previamente, las influencers, que supongo que algunos de vosotros seguís, pero que ahora últimamente por razones que, bueno, que quizá os explique si alguien me lo pregunta, son interesantes. Las influencers en este momento son determinantes en el conocimiento, por ejemplo, de productos de cuidado y de belleza. Son personajes clave y son chicas de 20 o 21 años o menos que tienen una audiencia en televisión, que no son médicos, ni son enfermeras, ni son nada. Son simplemente personas que prueban cosas, que van a venir desde medias, desde panties, zapatos o lo que vosotros queráis. Pero que este tipo de influencias o este tipo de materiales, a escala de las distintas burbujas que a su vez tienen identidades distintas según los grupos de edad que las compongan, van a dar respuestas, van a incorporar en cada una de estas burbujas mestizajes culturales muy importantes. Esto va a representar también en antropología médica un debate sobre conceptos. ¿Qué es hoy la folkmedicina? ¿Qué es hoy lo que llamamos medicina popular? ¿Qué quiere decir cultura sanitaria? ¿Qué quiere decir biopolítica? En un periodo post-Foucaultiano que Foucault no pudo vivir. ¿Qué quiere decir incluso también el propio término medicalización? Pero esto va a suponer, o está suponiendo en todos los países occidentales, una nueva reforma sanitaria. Claro, una reforma sanitaria la podemos plantear en dos términos, o como una reforma de enfermedad o como una reforma de salud y welfare, como decía la Constitución americana de 1776. Y esta idea del bien común, de salud para todos en el año 2000, que recogía la Declaración de Alma-Ata, y esto hay que verlo con una cierta ironía. ¿Por qué? Dices, la reforma sanitaria va a ser una reforma ¿de qué? Bueno, va a poner más dinero en atención primaria, posiblemente se van a contratar, se van a producir más enfermeras, más tecais y más camilleros, más celadores, se formará a las telefonistas para que contesten con CAL, pero cuidado, la pandemia no la ha parado esto, la ha parado la autoatención, la ha parado la vacuna cultural. La ha parado la vacuna cultural. Ha sido la conducta de la población la que ha hecho posible que los males no hayan sido mayores. Y fijaros un aspecto interesante en este momento. Las actuales vacunas no protegen contra el Omicron. Incluso se discute, y un farmacólogo muy acreditado como es Laporte, lo ha dicho recientemente en el Congreso y se le silenció. Las vacunas de RNA no son vacunas,
son medicamentos. Porque las vacunas, el concepto de vacuna es de agente muerto o agente atenuado, o sea, de virus muerto o virus atenuado, bacteria muerta, bacteria atenuada. Pero no unas vacunas que lo que hacen es funcionar como un medicamento porque influyen, porque modifican las condiciones de recepción por parte del organismo ante la aparición de determinado tipo de agentes externos. Claro, esto es un fenómeno conceptual que yo creo que los antropólogos deberíamos ir pensando en trabajar sobre él, porque es absolutamente interesante. Es que hemos vendido, o se ha vendido un concepto de vacuna que no corresponde a la definición científica de vacuna. Y esto también plantea problemas porque en el fondo quiere decir que estamos ocultando cosas que deberían haberse explicado de otro modo y cosa que no se ha hecho. Por tanto, tenemos un problema en la reforma sanitaria de que, como os he dicho, van a gastarse un poco más de dinero en atención primaria, van a gastarse más dinero inevitablemente en dispositivos de prevención, porque la próxima epidemia os he dicho que es de aquí a 5 o 6 años, pero no se va a reducir el gasto hospitalario, ni se va a replantear los ejes fundamentales de la financiación de la investigación biomédica. O sea, no va a haber más dinero para lo local, ciencias sociales y humanas, va a seguir habiendo el mismo dinero o más para la investigación biomédica. Pensad el dinero que se ha invertido en desarrollar las vacunas. A otro nivel, y que es también muy importante, es que la reforma sanitaria no va a resolver la paradoja que os apuntaba antes de las relaciones entre las áreas metropolitanas y las zonas, digamos, vaciadas. A mí el concepto de zona vaciada no me gusta demasiado. De hecho, migraciones ha habido durante toda la historia y despoblados los ha habido durante toda la historia. Y ahora también, ahora lo que tenemos son despoblados. El problema de los despoblados es que probablemente tampoco puede vivir más gente ahí de la que vive. Tampoco no seamos muy ingenuos para pensarlo. Pero lo que sí es importante es que el hecho de vivir en esas circunstancias, por una cuestión de pura ciudadanía, debe tener una respuesta asistencial equitativa en relación con otro tipo de recursos. Y para eso es evidentemente mucho más caro atender la población de Terra Alta, por ejemplo, o del Bajo Aragón, que atender un barrio de Barcelona o un barrio de Madrid. Esto también implica, por lo tanto, un replanteamiento de la reforma sanitaria en el caso del Estado español entre tres ámbitos: el ámbito municipal, el ámbito autonómico y el ámbito del Estado. El Estado va a tener que tener un Ministerio de Sanidad muy reducido, no tiene más remedio porque las transferencias están hechas y porque lo que se ha demostrado en la pandemia es que es la respuesta local la que es realmente significativa. Respuesta local en dos sentidos. Respuesta local municipal, en el sentido de que el ayuntamiento y los que vivimos en pueblos relativamente pequeños, esto lo vemos muy claro, tiene que tener un papel bastante más determinante del que tiene, porque si no, el barcelono o el madrileño centrismo o el DF centrismo son tremendos, y esto va a suponer, por lo tanto, necesidades de modelos de gestión distintos. Y finalmente, y con esto ya te voy a terminar, esto va a replantear dos cosas importantes. Un cambio muy sustancial en relación con las formas de, podríamos decir, de promoción de la participación ciudadana en relación al proceso de salud, y que esta es absolutamente crucial y muy importante en el sentido de que el armamento que se ha podido producir a escala de las burbujas durante estos 3 años no debe desaparecer. Se debe mantener, se debe seguir alimentando la idea de que esta vacuna cultural a la que os hacía referencia, que son los conocimientos de autoatención en las burbujas, en los grupos domésticos y en las estructuras comunitarias, es la mejor defensa que tenemos, no solo para la próxima pandemia, sino también para gestionar los problemas de seguimiento de salud
más o menos cotidianos, que eran los que también existían antes de la propia pandemia. Pero esto implica también cambios en la formación de los sanitarios. Y de eso empiezan a haber pequeños brotes que pueden ser interesantes. Lo primero interesante ha sido una evolución conceptual entre el concepto de los años 90 de competencia cultural, que era un concepto destinado básicamente a resolver administrativamente la relación con la diversidad cultural, al concepto de cultural safety, que desarrollaron enfermeras neozelandesas para resolver los problemas que planteaba la diversidad cultural y étnica en su país. El concepto de cultural safety es particularmente interesante. A mí me lo brindó una antigua alumna del máster, Isa Zhang, que terminó el máster hace unos años. Y es realmente interesante en el sentido de que lo que plantea es un modelo de formación no solo de la enfermería, sino que del conjunto de profesionales que están en el campo de la salud para una gestión eficiente de la diversidad cultural. Y el último concepto es un concepto que a mí me produce un cierto escepticismo, que es lo que llaman la structural competency. Me produce un cierto escepticismo porque representa una formación a los médicos que en estos momentos me atrevo a decir que es prácticamente imposible en el marco de la carrera de medicina actual internacional, más allá de que haya más o menos asignaturitas de ciencias sociales y humanas en las carreras, que siempre son Marías, y que es muy cuestionable que se pueda producir, que pueda ser un elemento fundamental de cambio en los periodos de formación de médicos internos residentes fundamentalmente en hospitales y menos en primaria. Y eso lo digo porque aquí sí que hay un cambio muy sustancial a hacer. Structural competency, en el fondo, deriva de la antropología médica crítica de los 80-90. Es un concepto, por lo tanto, que incluye entender el contexto económico-político del paciente para entender desigualdades e inequidades, pero que va a topar con la incapacidad por formación, más allá de la experiencia cotidiana de los profesionales, de qué debe preguntarse, qué debe hacerse y qué debe comprenderse ante una determinada situación. Algunos brotes verdes están en marcha y voy a citar un par, hay muchos más. Uno es un programa muy curioso que inauguró el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, que es el título que le damos un poco accidentalmente es el de lectura fácil, y que consiste en que los documentos que produce el hospital se discutan por un panel compartido con usuarios y profesionales. Y lo que es interesante es el proceso de toma de decisiones y de reescritura de esos documentos cuando son los no profesionales los que pueden participar en ello. Textos que antes no se entendían, ahora pueden entenderse mejor. Los otros programas que se han empezado a desarrollar en el marco hospitalario, todavía no en primaria, pues tampoco tienen los recursos, son los programas de humanización del parto, lo mismo. Y los programas en general de atención a la ciudadanía que empiezan a desarrollarse de una manera muy tímida, porque esto levanta ampollas muchas veces, porque inevitablemente pone en cuestión determinados modos de hacer que se han venido repitiendo de una manera más o menos sistemática durante, no diría décadas, sino a veces me atrevo a decir que centurias. Bueno, he intentado haceros un panorama que seguramente para muchos de vosotros ya es muy conocido y no habré añadido gran cosa de nuevo, pero que viene bien en un momento dado para que tengáis una cierta visión de conjunto del punto donde estamos. Termino diciendo una cosa, esta es la primera pandemia con antropólogos médicos profesionales. Por favor, no perdamos la oportunidad. Muchas gracias. Vale, gracias, disculpad, es que ahora estoy en movilidad familiar compartida. Bien, mientras estábamos arreglando los temas técnicos, ya creo que hay alguna pregunta, alguna palabra levantada, por lo tanto, por favor, Paco, creo que has sido tú el primero. Por favor, si quieres abrir el debate, con mucho gusto.
Voy a poner hasta la cámara. Gracias, Comi, muy interesante. Uf, tanta cosa, se podría decir tanta cosa, pero bueno, te voy a decir dos cosas. Primero, el apego que como historiador tienes a un concepto que es el de medicalización, que ha sido absolutamente así, de los que más artillería pesada rusa ha sufrido en los últimos 20, 30 años. O sea, es una cosa que... Porque además viendo un poco el esquema que planteas, que es lo que dicen algunos autores, ¿no? Cuando el concepto es tan elástico que se usa para describir fenómenos tan absolutamente heterogéneos, etapas diferentes, ¿cuál es la validez heurística de ese concepto, ¿no? El propio Charles Rosenberg, hablando de Conrad, dice, el problema de la medicalización es como una locomotora, ¿no? La locomotora va por una vía y no abre vías paralelas. O sea, por ejemplo, una de las cosas que me parece interesante y sobre las que yo he trabajado más son los procesos de desmedicalización. Por ejemplo, como sobre todo en la psiquiatría, muchas categorías que eran consideradas patológicas o trastornos o lo que sea son redefinidas como, por ejemplo, formas de vida, como ha pasado con el autismo, como ha pasado con la anorexia y tantos otros ejemplos. El propio papel de la industria farmacéutica, cómo se ha transformado en las últimas décadas, o sea, hasta qué punto ese concepto todavía es válido, ¿no? Ya que habla de cosas tan... Es como biopoder para mí, ¿no? Son conceptos que se usan de una manera así que como decían Paul Rabinow y Nicholas Rose en relación al concepto al uso del concepto de biopoder, no al de Foucault. Decía, no, Foucault lo hace bien, pero absolutamente preciso cuando lo usa en una época, pero mira Gamben, mira tantos otros, ¿no? Describe todo y no analiza nada, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿hasta qué punto el concepto de medicalización no es un concepto que debería, no sé, me pregunto cuál es la validez heurística de él? Y segundo, sobre la competencia estructural, también una observación, porque yo tengo participado de reuniones de grupos de competencia estructural y bueno, que se solapan con otras de introducir la enseñanza de la medicina social en las escuelas de medicina, sobre todo en los Estados Unidos, donde eso es poco común, ¿no? Yo que he vivido 25 años en Brasil obviamente hay medicina social en la escuela de medicina, los profesionales de salud tienen competencia estructural, yo diría que no tienen competencia cultural, muchos, pero tienen competencia estructural de desigualdades, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, soy un poco más optimista, o sea, porque de alguna manera la crítica que tú haces no es la crítica que hace, por ejemplo, un Kiermaier, ¿no? Que dice, no, el problema de la competencia cultural, estructural es que presupone la cultural, ¿no? La cultural es más general y tal, la tuya es más como práctica, como decir, bueno, esas asignaturas son Marías, etcétera, ¿no? O sea, no es una crítica más teórica, o sea, por lo que entiendo, estás de acuerdo con la idea, pero de alguna manera su implementación, ¿no? Yo creo que esta gente que lo hace en Estados Unidos y tal son medio modestos, ¿no? Y además tienen estudios empíricos, ¿no? Cogen a los PRIMEC en el sur de Estados Unidos y les dan un curso intensivo, ¿no? de competencia estructural de 3 semanas y después les entrevistan de nuevo para ver si han cambiado su percepción de racismo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de alguna manera, de forma modesta van haciendo cosas. Mi crítica a la competencia estructural sería de que, sobre todo como muchas de las cosas que ven los Estados Unidos, es reducida al racismo. O sea, básicamente las cuestiones estructurales son exclusivamente casi que racismo y eso para mí es problemático. Sí. Serían un poco las observaciones. Sí, bueno, yo el tema de medicalización creo que es práctico, en el sentido de que a mí me molesta el término medicalización como lo maneja Conrad, por ejemplo, porque es muy presente. Es una etiqueta de presente, de progre, de sociólogo progre de un momento histórico determinado y que entonces no busca cuáles son los mecanismos de alguna manera, de elaboración y de implementación, que la palabra tampoco me gusta, del proceso. Claro, cuando miras desde la perspectiva historiográfica el tema, la cosa es muy distinta. Es evidente que los médicos o la medicina ha sido el agente, el intelectual orgánico de los procesos de medicalización. ¿Por qué? Porque ha tenido detrás al poder local y al Estado. Es decir, no es una entelequia, sino que simplemente es el discurso que ha sido incorporado por el Estado, primero por el municipio, es decir, por la red pública, primero municipio, después Estado y después la OMS.
Es decir, que aquí hay desde el punto de vista historiográfico, esto es interesante. El médico ha funcionado como un intelectual orgánico en este tema. Y eso tiene también una raíz muy curiosa que la discutíamos esta mañana con Pepín, con Barceló, que es que cuando los escolásticos distinguen entre el artifex factibus sanitario y la teología, los escolásticos tienen muy claro que este es un tema naturalista, que tiene que ver con observaciones de la naturaleza y, por lo tanto, oiga, el que tiene autoridad es el que sabe de esto. Y ahí es donde el municipio y después el Estado se apoyan sobre el discurso. Claro, pensar que el discurso biomédico no es incorporado por la población, ya que en una perspectiva histórica de longue durée, no es sostenible, en el sentido de que, por ejemplo, en el primer gran libro de debate sobre popularización de la medicina, que es el de Laurent Joubert, que es un autor francés de la segunda mitad del XVII, Joubert describe lo que él llama errores médicos como una síntesis entre malas prácticas de los médicos y conocimiento popular. Es decir, que la idea esta de que hay un proceso de construcción compartido en donde se va, y bueno, y yo siempre he contado lo mismo, es decir, si buscáis el refranero relativo a cuestiones de salud en el sur de Europa, hay más galenismo que lo que habitualmente se entiende como cultura popular, porque ha habido hibridaciones, ha habido coproducciones, ha habido experiencias compartidas. Entonces, claro, esto yo creo que es un aspecto clave. Lo que sucede es que en el momento en que el médico deja de ser el único intelectual orgánico de este proceso, por lo menos, si no el único, no, el más, diríamos, el más significativo, y el discurso médico impregna el conjunto de la cultura de los países occidentales, entonces te encuentras en una paradoja, ¿no? Porque en estos momentos se vende un agua mineral orgánica en el Reino Unido? ¿Por qué hay cremas veganas? Cremas dermatológicas. ¿Por qué en determinados por qué la hierba medicinal en este momento se vende? No únicamente en las farmacias, pero por ejemplo, en los supermercados se vende una cosa que se llama infosueños. Es decir, que la terminología esta, que tiene que ver con salud, enfermedad y atención, impregna de una manera tan profunda, tan profunda, tan profunda el tejido cultural, que es difícil en este momento discernir la cosa. Lo que pasa es que sí que es cierto que en el caso que el uso que se había utilizado del concepto medicalización, por ejemplo, por el propio Foucault y por Illich y por Conrad y toda esta gente, es muchísimo más presentista. Lo de la competencia estructural a mí me plantea un problema, no a la escala que tú lo planteas, sino un problema de mi escepticismo respecto a los sistemas de formación médica europeos. Europa ha empezado a descubrir que hay minorías étnicas reivindicativas hace 20 años. Antes el modelo universal en Europa era un modelo de integración y como los seguros sociales en Europa tendían a ser universales, el problema de la competencia estructural no se planteaba porque el acceso era fácil. En Estados Unidos el problema, tú lo sabes muy bien, no es tan fácil. Y se daba la circunstancia de gente que se presentaba a punto de parir en un hospital porque no podían pagar el seguro privado previamente o no lo querían pagar. Mientras, claro, en Europa, como el acceso es universal, te dan la tarjeta sanitaria viviendo bajo un puente, entonces el problema el contexto del paciente durante muchos años fue considerado absolutamente irrelevante y eso se tradujo en modelos de formación médica en donde las ciencias sociales desaparecen progresivamente. En Francia hicieron el experimento de poner la antropología en primero de medicina, porque primero en Francia era un curso selectivo y fue un fracaso. Fue un fracaso porque y el propio Kleiman nos había dicho en Tarragona, dice, hay los años críticos y los años cínicos. Y decía que lo que les enseñamos nosotros en el primer ciclo, en el segundo ciclo se lo olvida. Sí que es cierto que el concepto de competencia estructural puede ser muy útil por ejemplo, para la gente de primaria. Y para determinadas especialidades médicas. Yo creo que para la gente de primaria es absolutamente indispensable, pero claro, no lo puedes reducir exclusivamente, como hacen los gringos, al racismo.
porque el problema de las desigualdades no es únicamente el racismo. Y esto yo creo que aquí es donde, a ver, por eso soy bastante escéptico, en el sentido de que, claro, desde que yo estudié medicina en el año 66-72 hasta ahora, yo me atrevería a decir que la cosa ha ido a peor en este sentido. Y conste que en mi época no había gran cosa de esta, pero es que cuando miras lo que ha venido después y lo que dicen nuestros amigos que dan clases en medicina es casi peor. Es decir, yo aquí este es un poco el punto en el que tengo pero bueno, hay que hacer apostolado y lo haremos, vamos. Apostolado permanente y a la salida de los hospitales, como si estuviéramos formando parte de una secta maligna. ¿Quién más quiere aportar alguna reflexión, alguna idea? Aprovechad que tenemos a Comi, que tenemos a Paco, tenemos creo que también a Mabel, a gente del departamento que está con nosotros. Supongo que a estas alturas del máster nadie tiene vergüenza, ¿no?, para hablar en público. Hay una palabra. Vaya, supongo mal, pues. Si hay una palabra, es que yo no la veo, por favor, que sea la palabra que... Sí, he levantado yo la mano, soy Paula. A mí me gustaría mucho si pudieras explicar un poco más el concepto que has traído de cultural safety. Si pudieras contarnos un poco, porque me he quedado con ganas de saber un poco más. Has hablado de gestión eficiente de la diversidad cultural, pero como un poco más en lo concreto, si pudieras explicar en qué consiste. Esto fue un programa, a ver, hay que entender, el programa aparece en un momento de crisis en Nueva Zelanda entre la minoría maorí y lo que podríamos llamar el mundo criollo, por utilizar una terminología útil. Entonces, el problema con que se encuentran es que la gestión de la demanda sanitaria de la minoría maorí plantea problemas considerables al dispositivo estándar médico que tenía el país, que es un dispositivo de primer mundo. Nueva Zelanda es la Suecia del hemisferio sur, es un país construido por socialistas escoceses, es uno de los países más igualitarios del mundo y, por ejemplo, el país que hizo la primera escuela femenina de medicina. O sea, que tienen un historial en ese sentido tremendo, pero había un problema de gravísimo conflicto multiétnico con la minoría maorí, que no es la única que hay en el país, pues sí es la más importante y es la autóctona, y esto obligó a replantear cómo se tenía que pensar la relación asistencial con una minoría de estas características, con el objeto de reducir las tensiones interétnicas que se estaban produciendo. Entonces, básicamente, a ver, las recetas son muy sencillas. O sea, el Cultural Safety lo que implica es un programa de formación de enfermería, no solo de enfermería, sino también de médicos y de personal auxiliar, en el sentido de un tipo de escucha crítica y de observación crítica, pero a partir de la autocrítica y de la puesta en cuestión de la propia identidad de los agentes sanitarios. Claro, esto es un tema que para mí es muy importante. Cuando aquí se empezó a hablar de competencia cultural, que era un término que a los antropólogos nos daba literalmente asco, de lo que se trataba era, a mí me preguntaban los médicos, bueno, pero oye, ¿los magrebís cómo son? Digo, bueno, preguntárselo a los magrebís, a mí no me lo preguntéis, no tengo ni idea. Yo no he hecho trabajo de campo en Magreb, ni lo voy a hacer. Jordi Morera sí podría hablar sobre esto. Y lo que nos pedían eran recetas, que nosotros les diésemos una receta. Y la respuesta nuestra era, no, oye, ¿por qué no les escucháis y les preguntáis y adquirís experiencia al respecto? En el fondo, la Cultural Safety es racionalizar y sistematizar esto. Yo, si quieres, tengo bibliografía porque para un curso que he dado paralelo en la Universidad de Lyon he hablado más de esto, pero te puedo enviar las referencias fundamentales, que son francamente interesantes. Ojo, son interesantes porque han sido adoptadas no solo en Nueva Zelanda, sino por bastantes países del área, diríamos, australo, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, y ha sido muy incorporado por las minorías indígenas y por los pueblos originarios de estas zonas. Y mucho del material formativo viene de organizaciones o sindicatos de estas características. Yo lo supe, me enteré de esto hace 6 o 7 meses, porque dirigiéndole el trabajo de fin de máster a Isa me lo pasó y me pareció absolutamente interesante. Yo no había
No había oído hablar prácticamente del tema antes. Es interesante. Sí que hay que decir, de paso, que en el fondo las ideólogas de la enfermería, porque no sé, supongo que no sé si tú eres enfermera o no, pero en fin, todas las ideólogas de la enfermería, las clásicas, la Leninger, la Henderson y todas estas, todas estudiaron antropología. Y o hicieron los doctorados en antropología o hicieron másters en antropología. La Collier también. Y eso, y algunas se han dedicado después directamente a la docencia, por ejemplo, Francine Saillon, pero sí que es cierto que en lo que podría ser el mundo occidental, el posicionamiento de la enfermería actual no es el de hace 50 años, ni muchísimo menos. Es decir, la enfermería en general ha hecho una transición hacia este tipo de problemáticas que no ha hecho la carrera de medicina, por así decirlo. Es decir, para una enfermera actualmente bien formada, la competencia estructural es muy fácil de que la pueda asumir y adaptar. Porque viene ya de una tradición formativa de los últimos 25 o 30 años que favorece su entrada en este tipo de discurso y de planteamiento. Ahí sea fácil. Sí que sería interesante, por ejemplo, que en las escuelas de enfermería esto se incorporase, este tipo de ideas se incorporase. Y esto, bueno, es una de las preguntas que quedan en el aire. ¿Quién más está animado? Siguiendo con el hilo que acaba de abrir Paula, no sé si hay alguien que quiera también hacer alguna aportación. ¿No? No sé, yo tengo la sensación de que las antropólogas y antropólogos siempre se nos pide que vengamos a ser una especie, digamos, de traductores culturales o, en todo caso, respecto a las formas en las cuales las personas actúan en virtud de sus bagajes culturales, algo que no nos da más competencia ni más mérito, sino todo lo contrario, ¿no? Porque cuando, como decía Josep María, les decimos, pregúntale a ustedes a ellos mismos, en el fondo lo que se está planteando ya no es una cuestión de desconocimiento de unos patrones culturales, sino rebajarse a tener que pedir si existen otros elementos o otras formas de entender que sean tan o cual válidas a las que propone el facultativo, ¿no? Quizás sea una cuestión simplemente de no tanto conocimiento, sino simplemente de poder. Pero bueno, tengo la sensación, no sé si es aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, de que esto también suele pasar en otros ámbitos profesionales que también nos requieren ciertamente como especialistas de diversidad cultural, algo que quizás deberíamos de empezar ya a dejar un poco a colgar en el armario y dejándolo a un lado para hacer otras cosas mucho más interesantes. ¿Quién más está? No lo veo. Andaban. Yo quería añadir una cosa, Josep, porque también ese contexto hay varios conceptos que salieron precisamente para criticar el de competencia cultural, ¿no? Que es cultural humility, cultural safety, todos esos, ¿no? O sea, todos de alguna manera, primero por la forma medio tosca con la que se enseñaba competencia cultural en los Estados Unidos o en Canadá, ¿no? Que era, pues ya se sabe, simplemente poner un traductor y reificar la cultura, reducir el individuo a su grupo cultural, ¿no? Entonces, todos esos tienen en común un poco la crítica a eso y también un poco la idea de que la propia biomedicina es una cultura, ¿no? Porque, claro, se presuponía que aquí está la ciencia y aquí está la cultura, ¿no? La ciencia mirando para la cultura y es un poco la humildad y la sensibilidad, todos esos adjetivos o sustantivos vienen un poco en esa dirección, ¿no? Pero también es a la forma como se ha hecho en Estados Unidos, que a lo mejor en otros lugares es diferente, ¿no? O sea, yo creo que en lugares de mucha precariedad, mi experiencia, por ejemplo, de Brasil, es que la gente tiene un poco esa sensibilidad ya de alguna manera con la diferencia y con la clase, con la desigualdad, con todo ese tipo de cuestiones más de vulnerabilidad que en otros contextos, ¿no? O sea, lo que cuentan algunos de esos autores que trabajan, por ejemplo, con competencia estructural es impresionante, que en el sur de Estados Unidos, y a la parte más racista de Estados Unidos, le pregunta a un estudiante de primer, de los primeros años de medicinas, ¿usted cree que un paciente negro es peor tratado que un paciente blanco? No, ¿por qué iba a ser? ¿No? O sea, unas cosas que son así absolutamente un nivel de alienación absurda, ¿no? Yo es que aquí hay una paradoja bastante importante en la formación de las profesiones sanitarias asistenciales.
que ha sido el cambio del espacio de intervención. Es decir, la hegemonía del hospitalocentrismo ha representado que no solo que el hospital sea el ámbito dominante, sino que la consulta hospitalaria o ambulatoria sea un espacio de poder. Y esta es una paradoja enorme, porque yo siempre explicaba hace muchísimos años a los estudiantes, cuando empezaba a explicar estas cosas, decía, cuando tú vas a un domicilio, yo en aquella época venía de 3 años de urgencias domiciliarias en Cataluña, el médico de urgencias, iba de piso en piso, cuando entras en una casa, eres un intruso en esa casa. Y eso me parecía que yo había empezado a estudiar entonces antropología, me parecía que la situación era exactamente la misma. Es decir, en el fondo el antropólogo profesional clásico era alguien que se convertía en un intruso y el hecho de ser un intruso te obligaba a comprender o hacer el esfuerzo de comprender lo que había detrás. Luego, más tarde, pues me leía a distintos autores, a Hipócrates y entre otros, y hay una cosa muy importante en Hipócrates, que Hipócrates insiste mucho en el caso local, es decir, el estudio de caso, no el caso global, sino el caso local. El caso local quiere decir que tú has de comprender una situación local en función de variables locales de las que has adquirido experiencia. Claro, esto implica una mirada etnográfica. Implica una mirada etnográfica. No es únicamente escuchar y observar. Es escuchar y observar, pero además mirar el conjunto. Comprender el conjunto y la posición que el paciente ocupa en eso. Si tú estás en un despacho, les explicaba a los estudiantes, o en una sala de hospital, el que es intruso ahí es el paciente. El hospital no es el espacio del paciente. Mejor dicho, ha sido diseñado para que no sea el espacio del paciente. En la institución más total de todas, las existentes y que Goffman no pudo incluir en su listado, son las unidades de cuidados intensivos. Y el enfermo perfecto de unidad de cuidados intensivos es el que no habla. Esto con la COVID ha empezado a cambiar, pero con la COVID. Porque el paciente es un accidente que debe presentarse heriendo. Por eso el paciente cuando entra en un despacho está sometido a un modelo de autoridad. Y el atendiente, sea el médico o la enfermera, no está obligado a ponerse en la piel del paciente, simplemente a escuchar un relato que se lo cree o no se lo cree. Y fijaros que el relato que se pide en estos momentos para hacer una historia clínica no es cuéntame tu vida, que es lo que hacíamos nosotros, por eso decía yo, cuando en la carrera nos enseñaron a hacer patografías, lo que llamaban entonces patografías, es decir, historias de vida complejas. Si no es simplemente, bueno, ¿a usted qué le duele? ¿Usted duerme? ¿Sí o no? ¿Usted le pica lo que sea? ¿Sí o no? ¿Le duele la tripa? No. ¿Qué es? ¿Tiene sarpullido? ¿Sí o no? Pero no hay una historia. Y en el boletín, en la hoja impresa de las historias clínicas, se llenan ítems o bien se ofrecen árboles de decisiones como en el DSM-4. Ahora, esto es una paradoja. Cuando los médicos de primaria o las enfermeras de primaria van a los domicilios, lo primero que te llama, al menos en mi experiencia, lo primero que me daba la atención al llegar a un domicilio era el olor de la casa. Las casas olían. Y los olores te permitían tener una idea de la clase social. Yo, por ejemplo, recuerdo muy intensamente un determinado olor de humedad combinado con que iba asociado a una idea de miseria que te chocaba en el momento en que te abrían la puerta. Pero no solo era esto, era ver el recibidor, ver la sala, entrar en las habitaciones y oler un determinado tipo de olor a sudor. Y encontrarte con un paciente adulto que no se había lavado en 5 o 6 días. Entonces, esto te obligaba necesariamente a decir, bueno, a incorporar en tu experiencia esto. Y esto, por lo tanto, solo se puede aprender haciendo esto. Es decir, en este sentido, la competencia estructural requiere unos elementos de carácter teórico inevitables. En el fondo,
hay que tener una idea de economía política para manejarlo, pero también requiere una estancia de campo. Y pongo un ejemplo también muy clásico. Cuando el cardenismo desarrolló sus políticas en México, sus políticas sanitarias en México, obligaron a todos los médicos que acaban la carrera a hacer pasantías en las rancherías. Puedes decir, bueno, ¿y qué? Sí, pero les pedían además que escribiesen al terminar un informe. Esos informes yo los he visto, están en el Palacio de la Inquisición de Ciudad de México. Son informes basados en los modelos de topografías médicas que se habían desarrollado a finales del 18, principios del 19. Y son informes de una calidad etnográfica tremenda. Pero hay una diferencia tremenda cuando analizas secuencias de año. Los de los años 40, en donde hay una evidente militancia por parte de muchos médicos en ese tipo de trabajo, las etnografías son riquísimas. A medida que el proyecto se burocratiza y que avanzamos hacia los finales de los 60, la calidad de estos tipos de informes decae completamente y la calidad etnográfica es baja. Claro, en los años 40 había un compromiso por parte de los profesionales, un compromiso que había ido desapareciendo, se había ido desvaneciendo durante el tiempo. ¿Por qué? Bueno, se pueden hacer interpretaciones al respecto, pero no es muy distinto del tipo de compromiso que ha sucedido, por ejemplo, con los modelos de formación en atención primaria de los últimos tiempos, en donde simplemente un hecho tan cotidiano como que no sabes nunca cuál será el médico que te va a atender porque cambia permanentemente, impide que exista este tipo de tarea compartida con ellos. Entonces esto es uno de los problemas que yo creo que tenemos para los próximos años, en la medida en que esta recuperación de la mirada etnográfica por parte de los médicos, los enfermeros lo hacen más, sí que puede a medio plazo crear las condiciones para un tipo de atención muy distinto al actual. Por lo menos menos banalizado, si queréis, o burocratizado que el actual. Interesante reflexión esta última. ¿Quién más quiere aprovechar el tiempo que disponemos? Todavía disponemos de unos minutos para poder seguir insistiendo sobre algunos aspectos de lo que ha dicho Josep María. Están muy sosos todos. Sí, no sé qué debe de pasar. Debe ser Semana Santa, que os ha dejado un poco aplatanados. Que están haciendo los deberes con la pantalla apagada. No creo. Entonces no creo que lo hagan porque por mérito. No. Aquí la gente que viene son todos los tenemos como... Son gente muy convencida, Comi, en ese sentido. No hay figurantes. ¿Alguna última pregunta por parte vuestra? Y así ya podemos cerrar la sesión y os convocamos hacia mañana. ¿Alguien se atreve? Pues voy a empezar con la lista. Antonio, Sofía, a ver, ¿quién más? Por aquello de nombrarlos a todos. Paula, Altea, también está por aquí Adriana, Audra. Paula pidió la palabra. David. Sí, venga, adelante. Pues yo, si no pregunta nadie, vuelvo a preguntar yo. Pues claro, faltaría más. Me he quedado también con ganas de que pudieras explicar un poco más también el concepto de etnoscape, porque no me ha quedado nada de claro. Lo has remarcado, pero no he entendido muy bien en qué consistía. El concepto de etnoscape se lo inventa Apadurai en 1990 para explicar un hecho observable en aquel momento y actualmente, que es el mestizaje cultural en cualquier escenario. Yo recomiendo el libro de Apadurai. Lo que pasa es Modernity at Large, es en inglés, en castellano creo que está traducido, yo lo tengo en francés, Après le colonialisme, pero es un libro muy... La modernidad desbordada. La modernidad desbordada, exacto. En eso compré la edición francesa y lo de Modernity at Large. Bueno, la modernidad desbordada es interesante porque es una observación sobre mestizaje cultural en dos sentidos. Por una parte, él plantea el concepto de etnoscape o de mediascape, y otros de mediascape es lo mismo, es con los medios, es como la confluencia, como en nuestra sociedad, en nuestras culturas,
La cultura es algo en permanente transformación a partir de mestizajes más o menos sistemáticos que no tienen por qué ser muy permanentes y que sirven para construir identidades múltiples. Entonces, es una situación muy característica de nuestras sociedades, ¿no? En el sentido de que nosotros podemos, en un momento dado, compartir en el campo de la salud el uso de determinados productos, podemos rechazar otros, pero al mismo tiempo podemos recibir influencias sobre medicinas tibetanas y todo esto se entremezcla. Él pone uno de los ejemplos que pone, que es muy, muy divertido, es el ejemplo de por qué el cricket se convierte en el deporte nacional de un país colonial como Pakistán. Una paradoja, ¿no? Como Pakistán, que es un sistema subalterno, incorpora como el juego hegemónico un juego que en principio les viene impuesto, o bueno, les viene presentado por el colonialismo. Bueno, pues aquí el concepto este de Endoscape funciona como un modelo local dinámico. Claro, en el caso de la situación actual, es un poco lo que se puede observar, sobre todo cuando miras los aspectos microsociales en determinadas áreas. Claro, en estos endoscapes el significado de las instituciones, el significado de los profesionales, el significado del vecindario, aspectos lingüísticos, mestizajes que tienen que ver con modas. Todo esto tiene una extrema variabilidad y a la vez tiene una permanente dinámica. Yo, si queréis un ejemplo de persona Endoscape, es el último disco de Rosalía, el Motomami ese, que es un ejemplo muy pensado y muy sofisticado de mestizajes. Es decir, de alguna manera, ¿qué refleja el disco este de Rosalía? Refleja simplemente el que ella surge de una cultura absolutamente mestiza y aunque le da una elaboración, si queréis, intelectualizada, porque al final, si habéis oído piezas, veréis que es una elaboración muy intelectualizada, es una música que viene de una escuela de música seria, pero en el fondo corresponde muy exactamente a las mezclas y a las combinaciones culturales que son propias de nuestra sociedad. Entonces es un concepto que os puede servir para comprender la extrema diversidad local con la que nos encontramos y que a la vez tiene una consecuencia, que es la extrema dificultad de imponer modelos unificadores sobre esto, que no funcionan. Y en ese sentido, la gestión de la pandemia en España, una de las razones en que ha sido un desastre, ha sido precisamente porque se ha pretendido unificar una diversidad que era imposible de unificar, porque las situaciones eran absolutamente diversas y las problemáticas absolutamente diversas, tanto desde el punto de vista de grupos de edad, como de grupos poblacionales, como de variabilidad cultural, etc. Y ahí esto, yo creo que el concepto va en ese sentido. Yo de todas maneras recomiendo que, ya que el libro está traducido, lo leáis, disfrutaréis, porque es una de las lecturas más entretenidas y más fascinantes y más ricas que os podéis imaginar. Pero claro, es de 1990. O sea que es esto que decíamos. Ya, en todo caso, ya pondré la referencia, no ahora en el chat, sino quizás la pongo mañana en la sesión de trabajo que tengamos, ¿no? Antonio, adelante. Hola, buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Muchas gracias por la presentación, Joseph. Te quería preguntar, como en relación quizás al título de la ponencia sobre folk medicina, quizás también ahí relacionado a cómo se puede ampliar ese concepto como de folk medicine, medicina alternativa, y ahí también entrar lo de la influencer que hablaba. ¿Y qué rol quizás crees tú que tienen y que podrían tener en abordajes futuros de pandemias o de salud en general? A ver, yo tengo, bueno, y te lo digo porque esto coincide con que con Enrique Perdiguero estamos preparando un capítulo de un libro para historiadores de la medicina sobre folkmedicina, y el problema que tenemos es precisamente con el concepto. Yo creo que el concepto todavía es útil, en el sentido, lo que pasa es que no es útil
con la definición que teníamos de él hace 50 o 60 años. El concepto de folmedicina no está en nuestra agenda, en la agenda de la antropología médica en este momento es una cosa esotérica casi, pero es un concepto que es útil. En el fondo, la folmedicina es la parte, diríamos, del proceso salud-enfermedad-atención de los endoscapes locales, para ligar lo uno con el otro. O sea, entonces yo creo que el concepto podemos utilizarlo básicamente para identificar los endoscapes locales, para darles un... Es decir, el endoscape local es muy complejo, pero hay en él siempre aspectos relativos al proceso salud-enfermedad-atención que en el fondo constituyen lo que siempre hemos pensado que era endomedicina. De hecho, la autoatención forma parte de la folmedicina, pero en los grupos primarios también la atención primaria médica, la atención hospitalaria también forma parte de esta folmedicina. Es decir, aquí esta es una de las diferencias enormes que se producen respecto al uso que hacíamos del concepto en 1960 o 70. Es decir, el hospital forma parte de las folmedicinas locales. ¿Por qué? Porque no todos los hospitales son iguales. Porque el significado de los hospitales varía. Varía en el tiempo y varía en el espacio. Porque el significado de la medicina primaria varía, el significado de la enfermería ha variado. Y esto representa que tú no puedes escindir la autoatención como un aspecto reservado para antropólogos y lo otro que es un objeto de estudio distinto. Yo creo que hay que articular los dos. Claro, el problema está en que, como el concepto se había basado en una dicotomía entre biomedicina y popular medicine o folmedicina, en este momento representa una adaptación. Bueno, ahora que evidentemente este concepto además en este momento tiene que incorporar, las folmedicinas incorporan mestizajes que proceden de infinidad de recursos, eso es bastante evidente. El problema está en cómo, desde el punto de vista metodológico, podemos abordar una realidad tan compleja si no es a escala local. Y aquí pero esto quiero decir, al final el oficio nuestro va de esto. Es decir, que en teoría no tendría que ser complicado para un antropólogo trabajar a ese nivel. Claro, el problema ¿cuál es? El problema está en que la casuística local se considera que no necesariamente es generalizable, y es cierto. Y aquí viene un poco el obstáculo. Y ahí, es decir, el estudio de caso ahora no estaría muy de moda. Por eso. Porque, bueno, ¿hasta qué punto lo que has observado en ese lugar concreto podemos generalizarlo? Hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero eso implica triangulaciones bastante complicadas, contextualizaciones sofisticadas, que aquí sí que implican economía política y otros elementos, para poderlos situar en un determinado, para poderle intentar dar una mayor validez, un mayor valor de generalización. ¿Hasta qué punto es? A ver, piensa un poco en los textos fundacionales de la antropología, la monografía de Malinowski de los argonautas, los Andaman Islanders o los Nuer. Eran estudios de caso locales. Y nadie ponía en cuestión su valor. En cambio, si tú planteas un estudio de caso ahora, lo que antiguamente se llaman estudios de comunidad, te miran con mala cara, según cómo. ¿Por qué? Porque se entiende que el concepto de comunidad aparentemente ya no es aplicable en los términos en que se podía aplicar hace 60 o 70 años. Claro, ¿cuál es el problema? Que es que no hemos elaborado, es decir, no hemos resuelto este problema, el de cómo las unidades de análisis las podemos legitimar sin tener necesidad que recurrir a conceptos como el de comunidad, por ejemplo, en un momento determinado. Claro, si te lo miras más o menos objetivamente, una burbuja de estas que utilizamos así, si tú construyes la red social de cualquier burbuja, aquí en Cataluña, en Valencia, en cualquier sitio, te darás cuenta de que una burbuja no es una burbuja, es una red de burbujas de primer grado y una red de burbujas de segundo grado. Si tú aplicas la metáfora del social network a analizar esto,
tienes que el estudio de caso lo puedes delimitar de una manera distinta a la anterior. Pero claro, en este momento tú no puedes prescindir, al trabajar sobre una burbuja, de las burbujas mediáticas en las que está inscrito. Ahora, ¿dónde está el límite del caso? Eso es lo que tiene que definirse muy bien. Pero yo creo que se puede intentar. Yo no voy a intentar ya porque en los años que tengo ya no estoy en eso, pero se puede probar. Muchas gracias. Nunca rechaces una propuesta honesta y deshonesta. Hasta el final de la vida, por lo menos. Bueno, no sé si tenéis más cosas a decirle, a compartir con ellas. No sé si os ha quedado alguna cosa. Antonio, baja la mano que la tienes todavía levantada. Bueno, si no, pues mira, para llegar ya justo a la hora en que nos habíamos fijado y para que todos tengáis también acceso a vuestras obligaciones familiares o de cualquier otro tipo, vamos a cerrar la sesión. Josep María, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus inquietudes y por habernos planteado pues los panoramas presentes y futuros de lo que nos tendrá que venir, ¿no? No sé si nos has dado más pistas de ya la salida del túnel, ciertamente, o si estamos un poquito ahí diciendo seamos prudentes, nademos y guardemos la ropa, que aún nos queda mucha tela por cortar, ¿no? Entonces, bajo ese principio, ya os digo, ¿no? Medio camino entre la esperanza y también la certeza, ya sabéis el dicho famoso, ¿no? Sobre esperanzas y positividades. Os remito a la sesión de mañana, que empezaremos también a la misma hora, a las 16:30 hora española. Tendremos con nosotros a Julieta Maure, es una ex alumna del máster, que presentará una ponencia sobre lo que ella hizo como trabajo final de máster, y creo que será tan más interesante como lo que nos ha planteado Josep María. Por lo tanto, muchas gracias a todas y a todos, y que sepáis que dentro de poco pues estaremos, pondremos este vídeo editado en las redes sociales de nuestro departamento, sobre todo en el canal de YouTube, y que el enlace de la sesión de mañana, los que sois miembros de las dos promociones del máster, ya tenéis vuestro enlace a disposición, y si no, mañana mismo a primera hora en las redes sociales de nuestro departamento, @dafits, tanto en Twitter como en Facebook, tendremos también información de ese enlace de conexión para mañana a las 16:30. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a vosotros por vuestra atención y muchas gracias de nou. Comi, ens veiem aviat. Muchas gracias. Hasta luego.